El punto 9 es el que corresponde a la América precolombina, es decir, toda América antes de que Colón llegara a América. Ya sabéis, prefijo. ¿Cómo era América antes de que llegara Colón? ¿Qué había allí? Porque algo habría. Pues efectivamente, cuando llegó Colón a América había indios. Como Colón y los castellanos que iban con él pensaban que habían llegado a las Indias, es decir, a China, a Japón, a la India, que para ellos todos lo llamaban las Indias, dijeron, bueno, pues esta gente de aquí, que están en las Indias, pues son indios. Hoy en día se les denomina amerindios, puesto que ya sabemos que no llegaron a la India. Entonces lo de indios sería incorrecto. Son americanos, por lo tanto, pues bueno, una palabra compuesta, amerindios. Colón llegó a las Indias y se encontró con que allí había gente que, por supuesto, cuando lo vieron, se pensaron que era un dios o algo superior, que llegaban unas casas gigantes que flotaban en el mar, que llevaban unas armas que hacían ruido, que mataban a distancia. Entonces en principio los vieron pues como una especie de seres superiores de otro planeta o algo así. ¿De dónde salen estos indios? O sea, ¿de dónde habían salido? Pues básicamente vinieron de Asia. Ya sabéis que toda la humanidad salió de África, se expandió por todo el mundo, pero para llegar a América entraron por aquí. Hace más o menos 20.000 años, 15.000 años, aproximadamente esta zona estaría completamente congelada. Durante parte del invierno esta zona está congelada. Pues imaginaos una época en la que estuviera completamente congelada y se pudiera atravesar andando, porque la distancia la verdad es que no es muy grande. Entre Asia y América esta distancia es muy pequeñita, unos 30 kilómetros, una cosa así. Entonces por aquí cruzaron los primeros hombres, los primeros seres humanos, se asentaron y se expandieron por América. Una vez que esto se descongeló, subieron un poco las temperaturas, pues quedaron aislados. Los que estaban aquí no sabían navegar, por aquí vivía muy poca gente y además aquí hace muchísimo frío, hace malísimo, con lo cual América estaba completamente aislada. Las zonas más avanzadas, como podrían ser China y sobre todo Europa, pues les pillaban muy lejos, con lo cual estaban ahí aislados. A través del estrecho de Bering, entonces, quedamos en que entran los primeros seres humanos a todo el continente americano. ¿Qué se encuentran allí? Pues se encuentran que hay culturas. Efectivamente, cuando Colón llega, ve que no solamente son tribus así desorganizadas y muy primitivas, sino que hay culturas. ¿En un estado tecnológico primitivo? Sí, estaban como en el Neolítico, pero tenían su cultura y su civilización. Una de las primeras que se encuentran es la civilización maya. Estos estaban en Centroamérica, en todo el centro de Centroamérica, y se conoce poco de ellos. Por ejemplo, no conocían la escritura, pero sí utilizaban una especie de jeroglíficos. De manera que estos jeroglíficos mayas se podrían traducir en un tipo de escritura, y los aztecas, por ejemplo, que es otra gran civilización que había en América, lo mismo, utilizaban jeroglíficos que sí se pueden traducir. Como veis, pues diversas imágenes que significaban algo, un concepto. Parecido a lo de los egipcios, a los jeroglíficos egipcios. Esto era la cultura que tenían los amerindios que se encontró Colón en América. La primera de las culturas es esta, es la cultura maya. Se encuentra aquí, en el centro de América. Las otras dos culturas importantes eran estas, la azteca y la inca. La maya está en esta península, la península del Yucatán, y aquí lo que se encuentra Colón son ciudades. Bueno, Colón, los conquistadores, cuando ya entran en América, se encuentran con ciudades, pero ciudades-estado. Ellas mismas son ciudades y a la vez son países. Como si esta es una reconstrucción de una ciudad maya, con un montón de pirámides así escalonadas que tenían, y distintas dependencias. Esta es una reconstrucción, estaban muy avanzados en astronomía. Aquí hay un calendario muy preciso que tenían. Este es el calendario maya, se conserva hoy en día. Y esto es una pirámide de las más famosas, Chichén Itzá, que está conservada en la actualidad. Como veis, una gran escalinata. Y uno de los más importantes manifestaciones culturales es el juego de pelota, el famoso juego de pelota. En este juego de pelota los jugadores no pueden usar ni las manos ni las piernas, o sea, ni los pies. Básicamente tenían que utilizar los muslos, la cadera, el pecho, y tenían que colar la pelota por este agujerillo que estaba aquí, que estaba en uno de los laterales. Este es el campo de pelota de la ciudad de Chichén Itzá y ese es el agujerillo por donde la tenían que colar.
Se sabe de este juego que hoy en día se sigue jugando en América de una manera parecida, no exactamente igual, y lo que también se sabe es que podía tener alguna relación religiosa. No se sabe exactamente cómo era una manifestación religiosa, pero bueno, que tenía algo que ver con la religión. El siguiente imperio es el Imperio Azteca, que estaba en lo que hoy es México, en el centro de México, también en Centroamérica. Un imperio muy avanzado y rico desde el punto de vista agrícola. Cultivaban maíz, cultivaban cacao para hacer chocolate, y que por supuesto los conquistadores, los españoles, se llevaron rápidamente a Europa, y que tuvo un éxito espectacular. Esta es la capital de este imperio, del Imperio Azteca, que es Tenochtitlán. Esto es lo que hoy es el centro de México capital, de México DF. Como veis, estaba en una isla. Esto sería una reconstrucción de cómo era la ciudad antes de que llegaran los españoles, antes de que Hernán Cortés la conquistara, y estos son los restos que hoy se pueden visitar del Imperio Azteca, también basados en pirámides, como veis. Son llamativos la religión, las prácticas religiosas de los aztecas. Esta llamó mucho la atención de los conquistadores, eran unos ritos en los que le arrancaban el corazón a una víctima que iba a ser sacrificada. Esto es una pintura moderna, pero esto es una pintura, una representación de la época, cómo llevaban a cabo el sacrificio. Los españoles que lo vieron pues estaban horrorizados, y así lo escriben cuando escriben las crónicas de lo que vieron. El último imperio, gran imperio, es el imperio de los incas, que ya está en Sudamérica, que se extendía por las mesetas de los Andes. Estos son los Andes, como veis, es una cordillera enorme, está todo lleno de valles. Estas son zonas altas, las zonas más bajas, y el centro de este imperio estaba en la ciudad del Cusco, que hoy en día existe, una ciudad muy bonita, y era la capital del imperio donde vivía el Inca, por eso se llama el Imperio Inca. El Inca era como un sinónimo de emperador o de rey. Estos son unas Sacsayhuamán, son ruinas de la ciudad antigua. Como veis, son piedras gigantescas, muy grandes, muy bien cortadas, muy bien encajadas. Aquí no hay cemento ni cosas de estas, están todas perfectamente encajadas. Y esto es una representación moderna que hacen, una representación de la fiesta del sol, porque el Inca se consideraba que era hijo del sol. Entonces hace una representación religiosa. Hoy en día la siguen recreando, aunque no crean en el sol como Dios ni una cosa parecida. La base económica de esta civilización básicamente era la agricultura, y en estos valles que tenían, las partes bajas de los valles, por supuesto, se podían cultivar muy bien con el agua de los ríos, pero como todo es muy montañoso, lo que se ingeniaron fue este uso de terrazas. Utilizaron terrazas, bancales, si queréis, allí lo llaman andenes. En estas terrazas ellos iban cultivando, sobre todo maíz, y como veis, pues un trabajo muy duro. El regadío lo harían de arriba abajo, claro, aprovechando el agua de lluvia, y así aprovechan toda la ladera para poder cultivar. La ciudad más importante, una de las ciudades más importantes, porque estuvo perdida durante mucho tiempo, está en la cima de una montaña, es la ciudad de Machu Picchu, que es famosísima, que seguro que conocéis. Es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. Aquí veis todavía las terrazas primitivas de antes de que Colón llegara a América, y los restos de la ciudad, que por supuesto ya solamente quedan las paredes. Han caído todos los tejados.